¿Qué es lo más aterrador que has visto mientras conduces por la noche? Solía entregar pizza, y a menudo tenía entregas justo a la medianoche cuando cerramos. Una vez, tarde en la noche, regreso a la tienda a través de un pequeño vecindario. Adelante veo algo. Es perfectamente esférico brillante barra diagonal brillante, cosa, solo flotando a unos 6 pies del suelo. No se mueve en absoluto. Me detengo muy lentamente. Todavía no se mueve. Todavía no puedo comprender lo que estoy viendo. Solo esta brillante orbe flotante en el camino a la medianoche. En este punto, mi curiosidad ha anulado mi miedo. Soy el tipo de la película de terror que muere primero porque solo tengo que saberlo. O muero o obtengo una historia genial, ¿verdad? Así que salgo del auto y lentamente camino hacia él. Estoy justo enfrente y todavía no puedo entender lo que estoy viendo. Así que me extiende y lo toco. Es un globo. Uno de esos globos de cumpleaños de lámina con las farolas brillando en él, lo que hace que se vea raro fuera de contexto en medio de la noche en un camino vacío. ¿Te imaginas ser un espectador observando cómo se desarrolla esta escena? Es la mitad de la noche, un automóvil se detiene y, tras unos momentos, el conductor baja, se acerca con cautela a un globo y lo toca antes de regresar al vehículo y continuar su camino. Estaba siguiendo un Toyota Tundra gris en una tormenta de nieve enorme a través de Montana en McDonald Pass. Se iba bastante rápido la mayor parte del camino, pero debe haber estado familiarizado con lo empinadas que son las últimas millas. Se alejó de mí mientras disminuía la velocidad a unos 35. No 5 minutos después pasé las marcas de sus neumáticos en la nueva nieve que se salió del lado de la montaña. Se detuvo y miró hacia abajo para ver su camión al revés y el fuego a unos 300 metros abajo. Llamado al 911. No murió pero se quemó bastante mal. Triste y aterrador y no vayas 50 en la nieve solo porque tienes un camión o 4WD. Eso es bastante impactante. No puedes subestimar las condiciones del clima, incluso si crees que tu auto puede manejarlo. Es fácil dejarse llevar y pensar que no pasará nada malo, pero la realidad puede ser muy diferente. Me alegra que el tipo sobreviviera, aunque se quedó en un mal estado. Es un recordatorio de que siempre hay que ser cuidadoso en la carretera, sobre todo en situaciones peligrosas. Estaba buscando a alguien de su lugar de trabajo. Tuve que pasar por algunos campos, y algunas partes del camino estaban oscuras. Vi un objeto delgado y largo, moviéndome en posición vertical en un lado si el camino frente a mí. Totalmente me asustó. Pensé que finalmente estaba experimentando algo extraordinario. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una cola de vaca. Debe haber escapado de algún campo y estaba colgando al costado de la carretera. La vaca en sí era negra, la cola ligeramente más clara de color. Es por eso que solo vi la cola moviéndose primero sin ver a toda la vaca primero. Estaba buscando a un amigo de su trabajo. Pasé por algunos campos, y había partes de la ruta que estaban oscuras. Vi un objeto largo y delgado moviéndose al lado del camino y me asusté un poco. Pensé que iba a haber algo increíble. Al acercarme, me di cuenta de que era la cola de una vaca. Se había escapado de un campo y solo vi la cola moviéndose. La vaca era negra y la cola un poco más clara. Era una mujer muy joven conduciendo a casa después de la discoteca, alrededor de las 2 de la mañana a través de Hollywood. Estaba llegando a una señal de alto en Cahuenga, a unas 3 cuadras de Hollywood Boulevard. Cuando un montón de chicos comienzan a pasear casualmente hacia la cruce de peatones, provenientes de ambos lados. Golpeé el gas y corrí la señal de alto sin siquiera pensar. Maldicieron y corrieron tras mí, pero esos chicos estaban listos para Jack. Mis instintos se hicieron cargo antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Un profesor de geografía compartió una historia sobre una amiga que vivió una experiencia terrible. Sufrió un ataque por parte de un grupo, lo que la marcó de manera irreversible en el plano emocional. Su vida cambió por completo y, lamentablemente, nunca pudo sanar de esa experiencia tan dolorosa. Este relato resalta las profundas repercusiones que pueden tener situaciones de violencia. Dejé a mi novia la noche que vimos Las profecías de Mothman. No era una película súper aterradora, pero tenía algunos sustos. Llevo la casa interestatal. En el camino, hay una curva donde no hay luces. Solo un estiramiento oscuro de interestatal. Cuando me rodeé, había un chico en una gabardina negra caminando a lo largo del camino. Como eran alrededor de las 3 de la mañana, supongo que lo comencé. Entonces, cuando mis faros lo golpearon, él dio la vuelta y juro que me miró directamente a los ojos. Mi corazón saltó a mi garganta. Todo el evento duró quizás 2 segundos, pero tuvo mi corazón acelerando.
No es paranormal, pero definitivamente aterrador para mí. Esa película se grabó en la ciudad donde crecí y cada día paso por el puente que se derrumba en la historia. No tengo interés en verla. No estoy seguro de si esto contará, pero aquí vamos. En mis 20s me estaba pasando a través de la universidad trabajando en turnos nocturnos en una fábrica. El dinero fue excelente, pero entre el trabajo a tiempo completo y el estudio de tiempo completo, estaba constantemente agotado. El sueño empeoró cuando recogí un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Los padres se separaron y papá entraron en depresión para que no estuviera trabajando. De todos modos, después de meses seguí dormido al volante en el camino a casa desde el trabajo justo antes del amanecer, alrededor de las 4 de la mañana. Una vez mientras conducía a casa solo después del trabajo, vi media docena de cocodrilos en la carretera. Me desvié para evitar golpearlos y casi estrellé el auto. Estaba aterrorizado en el momento porque salieron de la nada y eran enormes y nunca antes había visto cocodrilos en la vida real, y mucho menos de una manera libre. Me detuve el auto y miré en el espejo de mi vista trasera, pero no había nada allí. Hasta el día de hoy, no sé si soñé con esos cocodrilos o si eran una alucinación por la privación del sueño. La cosa más aterradora que he visto, y estoy muy agradecido de que nadie estuviera en el camino en ese momento también. No me sorprendería que experimentaras alucinaciones por la falta de sueño. He estado en esa situación antes, y en general, suelo tener alucinaciones auditivas. Esas hacían que las largas noches de estudio fueran particularmente interesantes. Independientemente, espero que ahora estés durmiendo mejor. Estaba de vacaciones en Terranova, y terminamos dejando la cena tarde en camino a nuestra parada por la noche. Esperaba hacerlo antes del anochecer, pero tuvimos que conducir unos 30 minutos en el crepúsculo. Nada más aterrador que venir a una esquina en el camino y ver un alce parado en el hombro justo al lado del auto, y darse cuenta de que casi terminó tu vida. Un reno apareció de repente frente a mí. En un par de ocasiones estuve muy cerca de chocar con uno de esos encuentros fue tan cercano que levantó barro en mi parabrisas mientras trataba de esquivarlo con mi vehículo. Conducía en una autopista casi vacía a la medianoche cuando vi una extraña luz parpadeante en la autopista. Estaba súper oscuro y apenas hay luces además de los faros delanteros, así que frené un poco y fusioné un carril. Cuando pasé, tuve un buen aspecto y era un auto absolutamente destruido y en llamas. Estaba un poco sorprendido y terminé conduciendo un poco. Lo pasó antes de ver lo que era y cuando pensaba en detenerme ya estaba muy lejos de mí y un policía pasó por mí al otro lado, así que sabía que estaban al tanto de lo que sucedió. Era una noche tranquila, y manejaba por la autopista casi vacía. De repente, vi luces parpadeantes en la oscuridad. Al acercarme, me di cuenta de que un auto estaba en llamas. Me quedé un poco sorprendido, pero seguí mi camino. Ya había un policía en el lugar, así que pensé que estaba bajo control. A veces, las cosas inesperadas suceden cuando menos te lo esperas. Turno de noche. Conduciendo a casa. Niño justo en el medio de la calle. No se apagó allí porque vi esos secuestros de autos. Sin embargo, tardé el doble en llegar a casa. Editar, llamé a la policía y atraparon a los chicos mediados de acto. Esposa y un hijo. La única razón por la que me informaron esto es porque mi brote de policía. Es una situación bastante tensa. Ver a un niño en la calle a esa hora no es normal. Es bueno que decidiste evitar el peligro y llamaste a la policía. Al final, eso ayudó a que atraparan a los culpables. A veces hay que pensar en la seguridad primero, aunque te retrase un poco. No de noche, pero durante el día, vio un gato negro pegado a la carretera pero luchando. Estacionado en la tienda de la esquina cercana para investigar, pero cuando pude mirar más de cerca, el barra diagonal ella dejó de moverse. Lo moví a la hierba para que el barra diagonal ella descansara en paz. Lavé mis manos cuando llegué a casa. Por lo general, tiendo a favorecer a los perros, pero ese gato tenía mi simpatía. El padre de alguien trabajaba como camionero. En una ocasión, se encontró con un conejo que estaba herido en la carretera y aún intentaba escapar. Decidió dar marcha atrás y le puso fin al sufrimiento. Esta experiencia lo dejó con una profunda huella emocional y recuerda que se detuvo a llorar un momento después de lo sucedido. Largo tramo de carretera, no tanto como un camino de entrada durante 100 millas en cualquier dirección. A última hora de la noche en este medio de la nada, había un automóvil al costado de la carretera que estaba en llamas. Y no me refiero a un incendio en el motor, me refiero a las llamas completamente envueltas. Ni una sola persona u otro auto en ningún lugar a su alrededor. Ni siquiera había pasado un auto en más de una hora.
Eso es raro. Estar en medio de la nada y ver un coche en llamas es inquietante. Imagino que te hiciste muchas preguntas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no hay nadie más? A veces pasan cosas inexplicables, y momentos así pueden ser un poco escalofriantes. Me pregunto qué haría si estuviera en esa situación. Definitivamente algo para recordar. Esto fue en Noruega, creo. Así que estaba en el asiento del pasajero y estábamos conduciendo por la carretera y era casi negro, excepto las luces de los faros delanteros. Después de unos minutos, solo veo una figura oscura, de aproximadamente 2 metros de altura y 1 metro o 2 de ancho. Entré en pánico y una vez que se dio la vuelta, nos dimos cuenta. Amus. Asustó la basura de mí y de mi madre, pero se fue después de que nos vio. Muy contento, no pasó nada malo. Diar, Mus asustó la mierda de mí y de mi mamá. Estaba en Noruega con mi mamá, en el asiento del pasajero, y todo estaba muy oscuro. De repente, vi una figura oscura, alta y ancha. Me asusté y, al girar, vimos que era un alce. Ambos nos asustamos, pero solo se alejó al vernos. Al final, gracias a que no pasó nada, solo fue una anécdota. Conduciendo en las montañas de Santa Mónica porque estaba entregando un árbol de Navidad. No estaba completamente oscuro, pero las estrellas estaban empezando a salir. Giré la esquina en un camino ventoso y justo enfrente de mí había un león de montaña. Me sorprendió y me hundí lo grande que era y lo rápido que podría matarme. Afortunadamente estaba en un coche. Ese momento fue bastante inesperado. Conduciendo por las montañas, ni te imaginas lo que sientes al ver a un puma. Te hace pensar en cuán pequeño eres en comparación con la naturaleza. A veces, esas experiencias te hacen apreciar más lo que te rodea, incluso si solo estás entregando un árbol de Navidad. Por suerte, estabas en un coche. Olvidé a dónde íbamos, pero éramos mi madre y yo conducimos de regreso a casa desde algún lugar lejano. Nos habíamos detenido a una luz o algo así y estaba cansado y me iba a dormir. Fue entonces cuando escucho a mi madre gritar y levanto la vista para ver a un puto coyote que parecía un lobo, pegando su cabeza por la ventana del auto y luego se fue. Mi madre y yo nos reímos y éramos como WTF y solo colocamos las ventanas. ¿Tienes un momento para escuchar sobre nuestro gran héroe, el Kaori Wali? Edith, agradezco a todos por los reconocimientos, no tengo claro su propósito. Eran alrededor de las 3 de la mañana y regresamos a Dallas desde una fiesta de campo en OK. Largos caminos de tierra, casas pocas y distantes. A medida que pasamos una granja de aspecto particularmente desgarrada, hay una niña parada al final del camino de entrada sosteniendo una muñeca sin cabeza solo mirando nuestro auto conducir. Hizo que mi sangre se enfriara. Ese momento fue inquietante. De camino a Dallas a las 3 de la mañana, de repente vemos a una niña al final del camino con una muñeca sin cabeza. La imagen se queda grabada en la mente. Hay algo en esos lugares solitarios que puede ser inquietante, y esa niña nos recordó eso. A veces, el campo tiene sus propios misterios que te dejan pensando. No era lo que vi, es lo que no vi. Un largo tramo en la enero del 10 sin luces de la calle, reflectores en el camino. Solo la línea de divisor amarillo y las líneas blancas por hasta 20 pies delante de mí. Ni un solo auto durante al menos 20 minutos. Fue aterrador. Estuve cerca de presenciar las profundidades del espacio más oscuras y más solitarias. A veces, esos momentos de soledad en la carretera te hacen reflexionar. Recuerdo una vez en una carretera oscura, solo escuchando el sonido del motor. Me sentí pequeño, como si el mundo se hubiera reducido a mi auto y la nada. Esos 20 minutos se sintieron eternos. Al final, solo es un viaje, pero esos instantes te dejan pensativo, ¿no? Lo que no ves puede ser tan impactante como lo que ves. Estaba conduciendo por un cañón a la 1 de la mañana, en mi camino a la cabaña de mis padres. Me rodeé una curva S, y un hombre desnudo saltó frente a mí, y sobre el riel de la guardia. Le dije a mis padres, y me aseguraron que era un ciervo. No soy mago, pero seguramente puedo decir las diferencias anatómicas entre un ciervo y un humano. Lo más aterrador que he visto en mi vida. Todavía no puedo explicarlo. Eso suena bastante loco. No sé cómo reaccionarías en ese momento. Imagino que fue aterrador ver a alguien así de repente. La forma en que tus padres lo descartaron suena graciosa, pero entiendo tu confusión. A veces, las cosas raras pasan en la carretera. No creo que se me olvide algo así fácilmente.
Sin duda, es una historia que contar. Mi madre y yo, padrastro, hermanastro y hermanastra. Estamos volviendo a casa de la cena, mi madre conducía. Fue una gran carretera que se extiende por la mayor parte de mi ciudad. Estaba conduciendo el límite de velocidad, era una trampa de velocidad conocida, y cuando el automóvil frente a nosotros va a cambiar de carril, otro automóvil entra como 80 millas por hora y arrancó el auto frente a nosotros y luego se aleja. Mi madre se detiene solo un frente al auto y llama a la policía. 10 minutos después llegan y sospechan que un conductor ebrio causó el accidente. Daba mucho miedo porque estábamos cerca del auto y si no cambiaba los carriles, entonces podríamos haber sido golpeados. El conductor estaba bien y vimos la matrícula de conductores ebrios, por lo que fue atrapado y multado. Fue una noche intensa. Volvíamos a casa después de cenar y mi mamá manejaba. Un coche se metió frente al que íbamos, causando un accidente. Mi mamá se detuvo rápido y llamó a la policía. La llegada de los policías fue rápida. Supusieron que el otro conductor estaba ebrio. Nos dio miedo, ya que podríamos haber estado involucrados. Al final, atraparon al responsable gracias a la matrícula. Fue un buen desenlace. Yo era el pasajero. Eran aproximadamente las 3 de la mañana después de que un rave bajaba en 195 saliendo de Filadelfia. Todos están dormitando excepto el conductor. Miré el ojo abierto y un gran ciervo está en el medio de la carretera de 5 carriles. Se las arregló para desviarme el último segundo, pero estaba seguro de que íbamos a morir. Despertaron a todos, pero estoy bastante seguro de que éramos los únicos que realmente lo vieron. Era de madrugada, volvíamos de una rave. Yo era el pasajero, y todos estaban dormidos menos el conductor. De repente, vi un ciervo en medio de la carretera. El conductor logró esquivarlo a tiempo, pero pensé que íbamos a chocar. Todos se despertaron, pero creo que solo nosotros notamos al ciervo. Fue un momento tenso, pero al final seguimos nuestro camino sin más problemas. No es necesariamente una cosa más aterradora, sino un evento más aterrador. Un camino que conduje todo el tiempo para ir a trabajar más rápido. Pasó junto a algunas conocidas casas hechizadas de nivel de abatimiento. Siempre tomó 5 minutos. Cada tiempo. Siempre estaba de buen humor mientras conducía antes de esta noche. Esta noche tuve una mala discusión con mi esposo en el tiempo, y nos quedamos en la misma franja de camino, yendo recto, pero pasando lo mismo. Casa otra vez. Y de nuevo. Y de nuevo. Por 3 horas. Una vez que dejamos de discutir, llegó el final del camino. Mierda espeluznante. Una vez, estaba en un viaje por una carretera que solía tomar siempre. Esa noche, tuve una pelea con mi pareja y, sin darme cuenta, empezamos a dar vueltas por la misma calle. Pasamos por una casa que dicen que está embrujada, una y otra vez. Era como si el tiempo se detuviera. Después de 3 horas de dar vueltas, finalmente hicimos las paces y llegamos al final de la carretera. Fue raro. Conduciendo a casa hasta tarde una noche en la escuela secundaria y estaba bajando por este camino montañoso. Escriba que no sabe qué hay sobre el otro lado hasta que lo supere. No es empinado pero sutil. Bueno, fue alrededor de la medianoche, diría, y cuando me puse sobre este alto mofo de aspecto Eminem, saltó como si estuviera haciendo un gato saltando a mi lado de la carretera. Me desvié y lo extrañé y no volvería a preguntarle qué pasa. Ser tan tarde en la zona rural de NC era definitivamente extraño para empezar. Hasta el día de hoy, sigo pensando que estaba tratando de suicidarse y pensarlo cada vez que estoy en ese camino. Era una noche normal, conduciendo de regreso a casa después de la escuela. Bajando por una carretera con colinas, no sabía qué esperaba al otro lado. De repente, un tipo gigantesco apareció, como si estuviera haciendo ejercicios. Giré el volante y lo esquivé, no tenía intenciones de averiguar qué pasaba. Esa zona rural en Carolina del Norte ya era extraña a esa hora. Aún me pregunto si estaba en problemas. He contado esta historia antes en Reddit, pero de todos modos, fue cuando tenía unos 12 años. Recuerdo que temprano un domingo que mi madre recibió una llamada telefónica y nos dijo que un vecino de ancianos había fallecido en la noche. Todos dijimos las cosas habituales, que era triste y que tendríamos que llamar a la Estela al día siguiente, etcétera, etcétera. Más tarde esa noche, fuimos a visitar a mi abuela y nos quedamos hasta que llegó bastante tarde. Conducimos a casa en pitch black darkness. Esto fue en las pequeñas carreteras rurales de Irlanda, tan silenciosas y ventanas a través de Woodland. Una casa solo cada 4 o 5 millas. Estamos casi en casa cuando vemos algo en los faros frente a nosotros.
Por un minuto, no pudimos distinguirlo, pero finalmente surgió el contorno de la figura que camina hacia nosotros, el vecino anciano que había muerto la noche anterior. Todos nos quedamos en silencio. Él nos dio el sombrero y solo recuerdo que mi papá puso el pie para llegar a casa más rápido. Resulta que era un vecino de Fekkin diferente que había muerto. Sin embargo, nos asustó hasta que lo descubrimos a la mañana siguiente. Recuerdo que una vez mi madre recibió una llamada sobre un vecino anciano que había fallecido. Esa noche, mientras volvíamos a casa por caminos oscuros en el campo, vimos una figura en los faros. Era el vecino fallecido. Nos quedamos en silencio, y mi padre aceleró para llegar a casa. Al final, nos dimos cuenta de que era otro vecino el que había muerto. Fue un gran susto hasta que supimos la verdad. Mi prometido y yo conducíamos a casa desde la casa de su abuela, con nuestro recién nacido en la parte de atrás. A medida que avanzamos por la carretera, este auto se acercaba a nosotros en el lado equivocado de la carretera. Al principio, ambos pensamos que estábamos viendo cosas porque era tarde y estábamos cansados. Y lo siguiente que sabemos es que desviamos y apenas extrañamos el auto. Y esta persona continúa bajando el lado equivocado de la carretera. Asustó la mierda siempre viviente. Ya no me gusta conducir por la noche. Eso suena muy aterrador. Estar en un auto y ver algo así es angustiante. La adrenalina debe haber sido intensa en ese momento. Es comprensible que ya no quieras manejar de noche. Esa experiencia definitivamente te hace repensar la seguridad en la carretera y lo que puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Es bueno que hayan salido ilesos. No de noche, sino a las 4 de la mañana, cuando era negro. Conducía a mi orientación universitaria solo, y todavía era un conductor bastante inexperto cuando se trataba de conducir fuera de mi condado. Tomé la salida equivocada en una interestatal, y mi GPS me dijo que siguiera el camino que me permitió durante 2 millas para hacer un giro en la rotonda. Es negro, y estoy conduciendo por este estrecho camino en medio del bosque. Nada más que árboles a ambos lados. No hay autos en la carretera que no, y estaba pensando en lo espeluznante que era, pero siempre es pleno mi música, así que no me pongo paranoico sobre esa mierda. Voy a rodear una curva, y al instante tengo que golpear los frenos y me desvío para evitar una pieza gigante de metal que bloquea solo mi carril. Crucé el doble amarillo, pero pude ver que nadie vendría y lo hice de manera segura. Sacudido, seguí conduciendo hacia la rotonda. Fue aproximadamente otro minuto. Me doy la vuelta, todavía asustado por lo que acaba de suceder, y sé que reduciré la velocidad en caso de que haya un automóvil en mi carril dando vueltas al objeto en mi camino de regreso. A medida que me acerco al lugar, sin absolutamente ningún automóvil a la vista, y nada más que árboles alrededor de la carretera, veo a un hombre con una sudadera con capucha negra y pantalones negros encorvados junto al pedazo de metal en el camino, como si lo reorganizara en un lugar mejor. Lo atacé y subí a 60 por ese pequeño camino hasta que encontré la interestatal nuevamente y volví a seguir. Fue de madrugada, conduciendo solo hacia la orientación de la universidad. Tomé una salida equivocada y terminé en un camino estrecho, rodeado de árboles. La música alta me ayudaba a no preocuparme. De repente, un gran metal bloqueó mi camino. Frené a tiempo, pero estaba nervioso. Al volver, vi a un tipo en una sudadera negra junto al metal. Sin pensarlo, aceleré al máximo hasta volver a la carretera principal. Fue un momento tenso. Conducía a través de Jasper y eran las 2 de la mañana, tan oscuro y estaba tan cansado, nunca entendí cómo la gente podía quedarse dormida al volante hasta que estaba en esta situación, tenía tanto miedo de golpear a un animal grande en mi pequeño automóvil. Bueno, al otro lado del camino, vi un alce salpicado en todas partes, mucha sangre. No me ayudó a calmarme en absoluto. Eso suena realmente aterrador. Conduciendo a esas horas y sintiéndote cansado es una mala combinación. Ver un alce así no debe haber sido fácil. Es difícil no pensar en lo que podría pasar si uno no está atento. La naturaleza puede ser sorprendente y peligrosa al mismo tiempo, especialmente en la carretera. Espero que hayas llegado bien a tu destino. Siempre hay que tener cuidado al conducir de noche. No estaba conduciendo, pero el conductor se durmió al volante. Pie todavía en el gas. Estábamos llegando a una curva. La persona en el asiento del pasajero también estaba dormida. Tuve que desabrocharse y alcanzar para dirigir el auto a través del turno. También íbamos bastante rápido, pero podría haber sido peor. Se despertaron poco después, pero fue aterrador. Eso suena realmente aterrador. Nunca piensas que estarás en una situación así. Tener que tomar el control del volante mientras 2 personas duermen es algo bastante serio.
En momentos como esos, te das cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas. A veces tienes que actuar sin pensar, y parece que fue lo que hiciste. Espero que no haya sido una experiencia recurrente. Antes de que mis padres se muden a donde estoy, a menudo visitaba mi ciudad natal en el norte. Un viaje de 10 horas en la misma carretera. Hice ese viaje varias veces y casi siempre hubo un trágico accidente al menos una vez durante el viaje. No soy súper religioso, pero me acostumbré a decir una oración por ellos y sus familias. Odio ver eso. Vaya trayecto tan extenso. Es realmente aterrador presenciar accidentes así, ya que podría ocurrirle a cualquier persona. Ah, esto me pasó un verano. Trabajé en una fábrica en Los Bonies. Una carretera que conducía tenía un estanque en un lado y un humedal pantanoso y escaso al otro lado. Una noche me dirigía y todo el camino era una alfombra de mirones. Tenía agallas de rana que cubría la parte inferior de mi auto. Abrió como loco cuando mi turno estaba apagado. Reemplazó el silenciador alrededor de la Navidad y todavía había piernas de rana chupa allí. Una vez viví una experiencia similar. Estaba en un camino rural cuando, de repente, la carretera se convirtió en un manto de ranas. No hubo más opción que seguir adelante, mientras el sonido de los neumáticos generaba un ruido desagradable. Fue una sensación muy extraña y poco placentera. Mierda, literalmente, me pasó lo mismo. Estaba con mi familia y conducíamos a mis abuelos cuando nos encontramos con un automóvil volteando una mediana. Mi padre, un oficial de seguridad que todavía estaba en uniforme, detuvo el auto y comenzó los primeros auxilios del conductor que había sido expulsado del auto. Se quedó allí hasta que llegaron los paramédicos y lo llevaron al hospital para el que mi abuela estaba trabajando, como enfermera. Al día siguiente estábamos en la iglesia y mi abuela estaba hablando con mi madre sobre su prima que estaba en el accidente automovilístico. Mi madre no los había visto desde que eran niños y nunca había conocido a mi papá. Estaba en la familia a visitar el área, y en última instancia, estaba bien. Solo una especie de experiencia en el mundo pequeño. Eso es raro. A veces el mundo se siente muy pequeño. Recuerdo que una vez pasé algo similar cuando estaba de vacaciones. Conocí a un amigo de la infancia en un lugar inesperado. Fue interesante ver cómo nuestras vidas se cruzaron de nuevo. Es curioso cómo los caminos de las personas pueden entrelazarse, incluso años después. A veces, estas cosas te hacen pensar en las conexiones que tenemos, pueden ser más cercanas de lo que piensas. Una de las primeras veces que salí después de pasar mi prueba, el tipo detrás de mí decidió que exactamente el límite de velocidad no era lo suficientemente rápido para él y superó la ceja de una colina. Vi que el enorme camión se acercaba antes de que él lo hiciera y se estrelló contra los frenos para que tuviera tiempo para meterse frente a mí, pero Dios me asustó. Editar, sé que a muchas personas no les importan los límites de velocidad exactos, pero tengo una caja negra instalada en mi automóvil que monitorea mi velocidad y ajusta mis costos de seguro, en consecuencia, por lo que no puedo permitirme repasarlos. Es algo muy bueno porque ahorré casi 1000 libras en mi nuevo seguro de conductor. Editar 3, realmente no lo veo como una invasión de mi privacidad. Solo monitorea lo que está haciendo el auto, y puedo acceder a mis registros en cualquier momento. Honestamente está bien. No se trata solo de tu forma de conducir, sino de los demás que están en la carretera. Era una lección constante que me impartieron en mi infancia. Ahora es bien conocido entre los biólogos que un par de docenas de leones de montaña se mueven por Wisconsin, cada año. No se quedan allí, sino que casi siempre son hombres jóvenes que se dispersan y se mudan a nuevas áreas de territorio en los estados cercanos. Tuvo mucha suerte de ver uno, tan aterrador como fue. Cuando la gente dice que no hay leones de montaña en Wisconsin, significan que no hay poblaciones que vivan allí durante todo el año. Pero se mueven estacionalmente. ¿Los pumas son simplemente otra forma de referirse a las panteras? En Florida, uno puede encontrar señales de cruce de panteras en Fort Myers y Sarasota. No es agradable salir a correr en la zona donde vive mi tía, ya que está rodeada de densos bosques, y siempre hay una preocupación sobre la posibilidad de que haya una pantera escondida entre los árboles. Mi esposa y yo solíamos hacer viajes por carretera para vacaciones. Muchas veces para llegar al próximo destino conduciría por la mitad de la noche en tramos solitarios de la carretera. Los he visto varias veces y me inquietó cada vez. A veces es como una persona, a veces es como un animal. Sin embargo, al igual que tú, el sueño y la privación sensorial. Mi esposa generalmente dormía, así que ni siquiera tenía tanto como la radio aparecía mucho.
En nuestra familia, hay una norma fundamental: el pasajero del asiento delantero debe permanecer despierto para hacer compañía al conductor. Es una regla inquebrantable. No es justo de otra manera. Estaba fuera de casa con mi exnovio algún día haciendo mi juego habitual de explorar carreteras traseras aleatorias en Leicester, cuando terminamos encontrando este cementerio realmente antiguo que honestamente era realmente genial y tuvo que salir a tomar algunas fotos y examinar las lápidas ya que eran tan diferentes que las de la época moderna y me encantó leer las palabras encantadoras en honor de sus seres queridos. Así que terminamos dejando fuera por la espalda y por un pequeño camino ventoso, y de repente, nos encontramos con esto, asunto del templo. Tenía un terreno de juego muy desactualizado y todo estaba más que usado. Había bicicletas de abandono dispersas en el lote y cada edificio tenía como esta doble cruz en la parte superior en cada esquina de un edificio. Las cruces eran como cruces normales, pero también tenían pequeñas clavijas que salían por la parte posterior para que todo lo que pueda llamarlas son cruces dobles. Nunca había visto a eso antes y yo siendo un fotógrafo aficionado tuve que inspeccionar y obtener tantas fotos como pude de este lugar. Cuando doblamos la esquina para salir, había como 10 edificios con la misma configuración, aproximadamente 4 o 5 cruces en cada edificio. Y detrás de ellos había una colina gigante que tenía alrededor de 10 cruces góticas gigantes que subían la colina y en el medio estaba este edificio de aspecto antiguo súper pequeño. Mi ex terminó siendo realmente incómodo y finalmente me convenció de expulsarnos de allí y noté que accidentalmente pasaba por alto un letrero gigante de mantente fuera. Leicester, ma es un lugar loco, había un par de otros lugares similares. Este lugar fue justo en medio de un montón de caminos de espalda vacíos y bosques que lo rodean. Probablemente no pueda encontrarlo de nuevo incluso si lo intentaba. Era un día normal, fui a pasear con mi ex. Decidimos explorar caminos aleatorios y encontramos un cementerio antiguo, algo interesante. Miramos las lápidas, eran diferentes y me encantó leer los mensajes. Luego, encontramos un lugar raro con edificios extraños y cruces. Me obsesioné con tomar fotos. Mi ex se puso nervioso y al final nos fuimos. Nunca vi un letrero de no entrar. Leicester tiene sus sorpresas. No es mi historia, sino la de mi madre, que es muy similar. Ella había elegido a mi hermano y a algunos amigos suyos de un baile alrededor de las 11 de la noche y estaba dejando a algunos de los niños cuando de repente esta gran figura sombría emerge de la zanja. Ella lo describe como casi un cuerpo rectangular sin cabeza y piernas largas que lentamente galopaban a través de la carretera. Ella pensó que era la única en verlo, pero uno de los amigos gritó ¿qué demonios es eso? Y lo vieron lentamente galopando al otro lado de la carretera y desaparecer. Ella no conducirá por esa calle por la noche porque realmente la asustó. La historia de mi mamá es similar a esa. Una vez, mientras conducía de noche, vio algo extraño. Era una sombra grande, casi rectangular, que se movía rápidamente. Sus amigos y ella pensaron que era una broma, pero la cosa desapareció de repente. Desde entonces, evita esa calle. Siempre dice que no puede olvidarlo y que lo que sea que vio realmente la asustó. Cosas raras pasan a veces en la oscuridad. Imagínese mirando por su ventana, viendo esta extraña bola de luz flotante. Tienes mucha curiosidad por lo que es, pero aún no has logrado reunir el coraje. Además, hace frío afuera y no tienes ganas de conseguir tu chaqueta. De repente, un automóvil se eleva y se detiene frente al objeto. Observa con asombro mientras el conductor de la pizza sale, toca el orbe y se vuelve con una expresión de decepción, volver a su automóvil y alejarse. Probablemente pensarías por el resto de tu vida lo que el orbe mostró que el pobre conductor de pizza para que se vea tan decepcionado. Me pasó algo parecido una vez. Estaba en mi casa y vi una luz extraña en el jardín. Era de noche y estaba perezoso para salir. De repente, pasó un camionero y se detuvo. Se acercó a la luz, la tocó y su cara cambió a decepción antes de irse. Me quedé con la intriga, preguntándome qué había visto. A veces, la curiosidad se queda dentro de uno. Dato divertido, las pollas de las abejas explotan durante el sexo. Apariante aquí, también inscrito en un programa maestro de apicultura, el pene no de hecho explota. Lo que sucede es que el dron, abeja masculino, eyacula con tal fuerza, los testículos pueden, a veces, explotar. Entonces su polla es arrancada de él, junto con sus intestinos, cuando la reina virgen ya no se va. Honey Bee Queen solo realiza una excursión /diagonal vuelo de apareamiento en sus vidas y puede aparearse con múltiples drones, un buen vuelo es de alrededor de 25 drones. Es curioso lo de las abejas. Como apicultor, he aprendido un par de cosas interesantes. La parte de la procreación de las abejas es bastante brutal.
Mucha gente no se imagina lo que pasa, pero es un ciclo natural. La reina tiene su momento, y luego, los machos se quedan sin opción. Al final, todo es parte de la vida del colmenar. Gracias. Sí, no. Tengo epilepsia y durante la mayor parte de mi vida ha sido control, y en mi febrero, mi último semestre de la universidad tuve una convulsión y un tramo que incluía 7 más. Uno significa que tengo que esperar 6 meses sin convulsiones para conducir nuevamente. Así que tengo que esperar un mínimo de DCMBR y mis aspiraciones profesionales se ponen en espera. Pero al menos todavía me gradué con un buen promedio de calificaciones a pesar de esas incautaciones. Felicidades por tu graduación. Desde una perspectiva de salud, ¿cuentas con un buen equipo de atención médica? Eso parece un desafío bastante difícil. Hacer que alguien salte frente a mi auto es uno de mis mayores miedos. Cada vez que hay alguien que camina por el costado del camino, me pongo tenso y lo veo como un halcón. El estrés psicológico que traería algo así es inimaginable para mí, sin mencionar el potencial de meterse en problemas legales si la ley lo encontraba en cualquier tipo de falla. A menudo me siento inquieto al conducir, ya que temo que un perro se cruce de repente en la carretera frente a mi vehículo. Este miedo se extiende a otros animales también, aunque he vivido más experiencias preocupantes relacionadas con los perros. Solía contar historias como esa todo el tiempo para enseñarme a permanecer fuera de lugares a los que no debería pertenecer, jajaja. Supongo que pensó que simplemente decirme que no sería suficiente. Una de las otras historias que contó fue sobre este nativo llamado Cottonmouth, que era un gran guerrero que sumergió sus flechas en el veneno de la boca de algodón, de ahí su nombre, y un día se rompió y se fue a una juerga de asesinatos en masa, hasta que alguien lo sacó con una de sus propias flechas. Dijo que ahora si estás atrapado solo en el bosque, si escuchas a Overeats, la boca de algodón viene a conseguirte. Viviendo en un área donde las personas montaban caballos y ciervos, creí que 100% la única vez me desvié demasiado mientras jugaba, y zop. De vuelta en el patio fui. Editar, corrigió una línea severamente malcrita. Eso suena como una buena manera de mantenerte en línea. Yo también tenía un amigo que contaba historias así. Una vez me habló de un tipo que se perdió en el bosque y nunca regresó. Siempre decía que era porque no escuchó las advertencias. Un día decidí salir solo y recordé todas esas historias. Empecé a escuchar al menor ruido, y al final, volví a casa rápidamente. A veces, las historias son más eficaces que un simple no. ¿Los leones de montaña son solo otro nombre para panthers? Cuando visito Florida, veo letreros de Panther Crossing en todas partes en Fort Myers y Sarasota. No me gusta ir a trotar en el vecindario de mi tía porque está rodeada de bosques gruesos y siempre me temo que haya una pantera que acecha en algún lugar. Ciertamente, existen diversos nombres para este animal. Según lo que se encuentra en Wikipedia, se le conoce comúnmente como el puma, pero también recibe otras denominaciones como león de montaña, pantera y gato montés. Wudup que nos ha. Soy de justo por encima de la frontera en el área de Gurnee. Historia divertida, fui a Inglaterra con 2 amigos en la escuela secundaria, y nos alojamos en una habitación de 4 personas en un albergue jóvenes internacionales. Nos dijeron que tendríamos una persona al azar en nuestra habitación, y nos preguntamos de qué parte del mundo podrían ser y si hiciéramos un nuevo amigo extranjero. De todas las personas y lugares del mundo, terminó siendo una mujer mayor llamada Carol de Kenosha. Eso es curioso. A veces el mundo es pequeño. ¿Te imaginas esperar a alguien de otro país y que termine siendo de tu misma zona? Me recuerda a un viaje que hice una vez. Nunca sabes a quién te vas a encontrar. Al final, esos momentos inesperados pueden ser los mejores. Carol debe haber tenido muchas historias que contar. Vivo en Kentucky. Los peces y la vida silvestre y los científicos siguen asegurándonos que Kentucky no ha tenido leones de montaña en más de un siglo. Hemos tenido algunos ataques, incluidos algunos perros y un caballo en miniatura que se decía que tenía enormes picaduras felinas, pero que definitivamente no era un león de montaña, incluso mataron a uno en el condado de Bourbon. Pero aún siguen diciendo que no tenemos leones de montaña. Es curioso cómo la gente a veces se aferra a ciertas creencias. En mi vecindario, también hemos tenido historias de animales que son considerados extintos en la región. Un amigo encontró huellas que parecían ser de un puma, aunque los expertos lo negaron. Al final, siempre hay un debate entre lo que dicen los científicos y lo que ven las personas. La naturaleza suele tener su propia forma de sorprendernos.
Esos 15 segundos cuando mi mente cansada no podía entender qué demonios estaba viendo era lo más genuinamente aterrador que he visto. No tenía sentido en absoluto, y mi mente saltó a una respuesta de miedo pura y congelada. He visto algo de mierda después de eso. Pero al menos tenía sentido, ¿sabes? Todavía había una apariencia de realidad. Esto me golpeó justo que fuera puramente de otro mundo. A veces la mente puede jugar trucos. Recuerdo una vez, estaba en un lugar oscuro y vi algo que no encajaba en mi realidad. Sentí ese miedo puro, como si estuviera en un sueño, pero no quería despertar. A pesar de lo que he visto después, eso fue diferente. No había lógica, ni explicación. Me quedó grabado, como una marca. Esas cosas simplemente te afectan de una manera que no puedes describir. King se ata al horror como un género realmente. Mirando hacia atrás, es fácil darse cuenta de la explicación. ¿En el momento? No tanto. El cerebro de mono se hace cargo. Incluso sabiendo lo que probablemente sea, cada vez, ya que todavía hay ruido blanco y he mirado hacia adelante. Porque si la ciencia es correcta, estaré alerta y estaré muy enfocado en el camino por delante. Si la ciencia está equivocada, no seré Monster Chow. La verdad es que a veces nos dejamos llevar por el miedo. Recuerdo una noche manejando solo en un camino oscuro. Cada sombra me hacía pensar en algo aterrador. Sabía que era solo mi mente, pero aún así mantenía las manos firmes en el volante, tratando de concentrarme. La ansiedad puede jugarte malas pasadas cuando estás solo y no hay nadie más. Al final, solo fue un camino vacío, pero lo sentí muy real. Los he visto mientras conducía tarde en la noche cuando estoy cansado. Fueron extraños la primera vez, pero ahora lo tomo como mi señal para detenerse y siesta antes de que me mate/diagonal mate a alguien. A veces incluso se lanzan a través de la carretera frente a mí o veo estructuras sombrías a lo largo de los lados de la carretera cuando me pongo así. Desde luego, no tengo intención de detenerme a descansar mientras eso está ocurriendo, seguramente lograría alcanzar una velocidad extraordinaria. Mi hermana se enfurece en la carretera y este es exactamente el tipo de BS que tiraría porque alguien no estaba conduciendo a sus estándares. He estado en el auto con ella cuando se enoja así y es como ¿por qué? ¿Con quién te estás, vengando, conduciendo como un imbécil? No lo entiendo, solo pone a las personas en riesgo de un accidente por una razón ridículamente mezquina. Espero que algún día salga de eso. Editar, gracias por el oro, extraño. Es curioso cómo algunas personas dejan que el tráfico les afecte tanto. Mi amiga tiene esa rabia en la carretera también. Una vez, se puso histérica porque alguien no señalizó. Empezó a gritar y a hacer gestos, como si eso cambiara algo. La verdad, nunca entendí esa necesidad de desquitarse. Al final, solo se hace más estrés y puede causar problemas hasta a otras personas. Ojalá aprenda a relajarse algún día. Cuando tenía 5 años llamé a la policía cuando me enviaron a Time Out. Cuando respondieron, entré en pánico y colgué, pero cuando inmediatamente llamaron, ya sabes, como los policías, y no se les dijo a nadie de ese número llamado 911, el operador preguntó si había un niño en la casa. Mi madre llegó a donde estaba a tiempo y me preguntó si había llamado al 911, mi respuesta. Me dijiste que llamara a la policía si alguna vez estaba en problemas, cara con ojos en blanco. Es una historia curiosa. A veces, de niño, no se entiende bien lo que está en juego. Llamar a la policía por algo así es un gran paso, pero a esa edad, las cosas pueden verse de manera diferente. Lo importante es que no pasó nada grave y que aprendiste a manejar la situación. Al final, es un momento que recuerda cómo era la vida en esos tiempos. Los padres de un amigo mío golpearon un ganso canadiense. Esos retoños pueden ser enormes. Completamente totalizó su parabrisas, se unen enormes abolladuras en la parte delantera del automóvil. Y no murió de inmediato, por lo que tuvieron que escucharlo tocando de dolor mientras se agitaba tratando de levantarse. El padre de mi amigo dijo que quería golpearlo con el hierro del neumático y sacarlo de su miseria, pero estaba demasiado nervioso para acercarse. Llamaron a la conservación y la vida silvestre, mientras esperaban la grúa, y enviaron a alguien a recogerla. Eso suena bastante intenso. Los gansos son más grandes de lo que la gente cree. Es extraño cómo pueden cambiar un día normal en algo tan caótico. Me imagino la incomodidad de escuchar al ganso intentando levantarse. Es bueno que llamaran a la conservación, al menos no lo dejaron sufriendo. No sé si podría haberme acercado para ayudar, eso requiere un tipo de valor que no todos tienen.
Durante un tiempo no pude dormir sin revivir el accidente. Era una escena bastante sangrienta. Ahora, años después, la única parte que aún me molesta es cuando pasando a los peatones donde no hay acera. Lamentablemente, mi ciudad natal y la ciudad donde vivo comparten un amor por no tener aceras, incluso en áreas frecuentadas por peatones. Es difícil superar esos recuerdos, especialmente cuando se repiten en la mente. Pasar cerca de peatones en caminos sin aceras puede ser incómodo. La inseguridad de la situación se siente, y es algo común en muchas ciudades. Con el tiempo, uno aprende a manejar esos momentos, pero seguro que siempre hay una sensación de preocupación. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.